Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a fijar nuestra atención en el estudio del ciclo Rankine con regeneración, pero ojo, utilizando calentadores de agua cerrados. Ya hemos visto el ciclo Rankine simple e ideal, el cual consta de estos cuatro principales elementos y cuyo diagrama temperatura-entropía es el que se muestra acá en pantalla. Recordemos que en este diagrama, cuando observemos una línea vertical con sentido hacia arriba, tal como se visualiza acá desde 4 hasta 1, es porque se está en presencia de una bomba y el trabajo de la bomba es comprimir nuestro líquido para aumentarle la presión, desde la presión del condensador, que es la presión más baja del ciclo Rankine, hasta la presión de la caldera, que es la presión más alta del ciclo Rankine. Posteriormente, el trabajo de la caldera es añadir calor a nuestra agua para cambiarla de fase desde el estado líquido hasta el estado de vapor sobrecalentado. Luego de la caldera se ubica la turbina, que es justamente la que generará la potencia que deseamos, y la turbina genera esta potencia a medida que el vapor circula por la misma. Pero claro, cuando circula por la misma va disminuyendo la presión, va perdiendo fuerza. En otras palabras, el vapor se expande, es decir, disminuye la presión. Esto se representa con esta línea verde vertical, con sentido hacia abajo, obsérvese acá. Generalmente, a la salida de la turbina, el estado de nuestro vapor es de mezcla líquido-vapor, que debe ser transformada al estado líquido. ¿Por qué? Porque las bombas manejan el agua en estado líquido, no en el estado de mezcla. Por lo tanto, debemos condensar nuestra sustancia desde el estado 3 de mezcla al estado de líquido saturado, y esto lo logramos con el condensador. Así, en un diagrama temperatura-entropía, la representación de la condensación del vapor se representa con esta línea horizontal, obsérvese acá. En esta línea horizontal, nuestro vapor pierde calor para transformarse del estado de mezcla al estado de líquido saturado. Si te has perdido de nuestra clase donde explicamos con lujo de detalles un ciclo Rankine ideal simple, no te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo este importante ciclo. Muy bien, hasta ahora hemos venido haciendo diferentes mejoras a este ciclo Rankine, con el objetivo de aumentar la eficiencia térmica de la misma. Recordemos que la eficiencia térmica no es más que el cociente entre la potencia neta y el calor que entra, el flujo de calor que entra a nuestra sustancia. Y por supuesto, la potencia neta viene representada por el área encerrada por el ciclo, obsérvese acá. Y el calor que entra es el que aporta la caldera a nuestra sustancia. Ahora bien, ¿cómo mejoramos esta eficiencia térmica? Hay varias maneras. Una de ellas es aumentando la potencia neta, es decir, aumentando el área encerrada por el ciclo. Y la segunda manera es disminuyendo el calor que entra, y esto se logra precalentando el agua que entra a la bomba. Ojo, la bomba que alimenta a la caldera. Hasta ahora hemos visto que para aumentar la potencia neta que produce el ciclo, es decir, el área dentro de nuestro ciclo, se lograba con el recalentamiento, tal como se visualiza en este esquema. Observa el diagrama temperatura-entropía y además observa el área que efectivamente ha aumentado. ¿Te has perdido de nuestra clase donde explicamos con lujo de detalles el ciclo Rankine con recalentamiento? No te preocupes, acá siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repaso hoy mismo para que no tengas ninguna duda en el ciclo Rankine con recalentamiento. Y luego trabajamos con el precalentamiento del agua antes de ser enviada a la bomba que alimenta a la caldera. Pero ¿cómo precalentábamos el agua? La precalentábamos con un calentador de agua, obsérvese acá. Este calentador de agua que visualizas en este momento. En este calentador de agua entraba el agua fría proveniente del condensador. Recuérdese que en el condensador es donde se alcanza la temperatura más baja. Esta agua fría que circula por la línea 5-6 entra al calentador en 6 y es calentada dentro del mismo hasta el estado 7, obsérvese acá, desde 6 hasta 7. Esto se visualiza claramente en el diagrama temperatura-entropía. El agua es precalentada de 6 a 7, obsérvese acá. Pero ¿cómo calentábamos el agua? Extrayendo una fracción de vapor de la turbina, y por lo tanto la fracción de vapor extraída de la turbina acá en el estado 3 se enfriaba porque le entregaba calor al agua fría. Observa el enfriamiento de este vapor, mira, acá está la extracción, se enfría hasta el estado de líquido saturado, y siempre a la salida de un calentador de agua abierto el estado es el de líquido saturado.
Y cuando trabajamos el ciclo Rankine con regeneración utilizando un calentador de agua abierto, caímos en la cuenta que todas las presiones en las tuberías que se conectan al calentador de agua son las mismas. Es decir, la presión 3, acá, esta presión 3, era idéntica a la presión 6 y era idéntica a la presión en 7. Siempre en un calentador de agua abierto, todas las presiones son idénticas. Y siempre recuerda que precalentar el agua que es enviada a la caldera se traduce en disminuir la cantidad de combustible utilizada en la caldera. Obsérvalo acá en el diagrama temperatura-entropía. Esta línea destacada en rojo, esta que está acá, representa el calor que entra con regeneración. Obsérvese que esta línea evidentemente es más pequeña. Pero si el agua no se hubiese precalentado de 6 a 7, hubiésemos obtenido un recorrido mayor para llegar desde 1 hasta el vapor sobrecalentado. Observa, desde 1 acá abajo hasta el estado de vapor sobrecalentado. Evidentemente, hacer esta línea verde mayor que la línea negra indica que se gastaría mayor cantidad de calor en la caldera. Y claro, ya sabemos que al lograr disminuir el calor que entra desde la caldera a nuestra sustancia, la eficiencia térmica aumenta. Si te has perdido de nuestra clase donde explicamos con el mayor lujo de detalles el ciclo Rankine ideal con regeneración utilizando, ojo, mucha atención, utilizando un calentador de agua abierto, no te preocupes, entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y te aseguro que hoy mismo dominarás el ciclo Rankine con regeneración utilizando un calentador de agua abierto. Ahora bien, ¿en qué nos vamos a enfocar en este video? Nos vamos a enfocar en precalentar el agua que entra a la bomba que alimenta a la caldera, pero utilizando, ojo, utilizando un calentador de agua cerrado, no un calentador de agua abierto. Pero cuando utilizamos un calentador de agua cerrado en un ciclo Rankine, podemos encontrarnos con diferentes configuraciones. Por ejemplo, visualiza esta configuración. Y fija tu atención acá en el calentador de agua cerrado. La característica fundamental de un calentador de agua cerrado es que las sustancias no se mezclan en la transferencia de calor. Es decir, por acá viene la línea 3, obsérvese acá, por acá viene la línea 3, entra al calentador de agua y no se mezcla con el agua que circula por la línea 6-7. No, continúa por esta tubería. Por acá, por esta tubería, continúa circulando el vapor que se extrajo de la turbina. En cambio, por esta otra línea circula el agua fría, el agua que debemos enviar a la caldera. Obsérvese que en un calentador de agua cerrado no se mezclan ambas sustancias. Lo único que ocurre es una transferencia de calor entre ambas tuberías. Ahora observemos la siguiente configuración. Visualiza que también se está utilizando un calentador de agua cerrado, ¿correcto? Pero esta vez no es enviada a la línea de alta presión, tal como ocurría en el caso anterior. Observa, este es el caso anterior. El vapor que es extraído de la turbina para calentar el agua fría, este vapor, es enviado a la línea de alta presión. Recuerda que esta es la línea de alta presión, porque va a parar a la caldera. Y en la caldera siempre se tiene la presión más alta de nuestro ciclo. En cambio, en esta configuración, el vapor extraído de la turbina, que nos permitirá calentar el agua fría, este vapor extraído, no se envía a la línea de alta presión, sino que se envía al condensador. Obsérvese acá, se envía al condensador, pero ojo, sabemos que esta presión, observa la turbina, esta presión es mayor que la presión del condensador, ¿correcto? Porque siempre recuerda, dentro de la turbina el vapor se expande. A medida que circula el vapor por la turbina, la presión va disminuyendo. Acá se tiene la presión más alta, luego disminuye hasta la presión de extracción y luego continúa disminuyendo hasta la presión más baja, que es la presión del condensador, ¿correcto? Por lo tanto, para poder enviar el vapor extraído de la turbina al condensador, se utiliza un elemento, este elemento que está acá, cuyo nombre es trampa, aunque también se puede utilizar una válvula de estrangulamiento. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la trampa? ¿Qué papel juega? Pon mucha pero mucha atención. La trampa o válvula de expansión nos permite disminuir la presión. Ese es su objetivo fundamental. Es decir, la presión en 5 es mayor que la presión en 6. O en otras palabras, la presión a la salida en 6 es menor que la presión a la entrada. ¿Por qué? Porque la trampa lo que hace es disminuir la presión.
¿Pero por qué disminuimos la presión? Porque queremos enviar el vapor extraído al condensador. Y sabemos que en el condensador es donde se obtiene la presión más baja, ¿correcto? Y ojo, este elemento trampa o válvula de expansión siempre trabaja a entalpía constante. Ojo, a entalpía constante. Es decir, la entalpía 5 es igual a la entalpía 6. Esto en un diagrama temperatura-entropía se representa con esta línea punteada. Obsérvese acá. Esta línea punteada lo que indica es que la entalpía en el estado 5 es idéntica a la entalpía en el estado 6 y se dibuja punteada porque estos procesos de estrangulamiento siempre son irreversibles. En cambio, el resto de los procesos, el proceso de calentamiento, expansión, condensación y compresión o aumento de presión del agua en las bombas, son procesos internamente reversibles. Genial. Observemos otra configuración. Fija tu atención en el calentador de agua cerrado. Recuerda que el objetivo fundamental de este video es aprender a trabajar con el calentador de agua cerrado en un ciclo Rankine con regeneración. ¿Qué puedes visualizar en esta configuración? Que de nuevo el vapor extraído de la turbina para calentar el agua fría es enviado a la trampa para, por supuesto, disminuirle la presión. Pero esta vez, en vez de ser enviado al condensador, es enviado a un calentador de agua. Por lo tanto, ojo, pon mucha atención. El vapor extraído de la turbina se puede enviar tanto al condensador como a otro calentador de agua. Muy bien, continuemos. E inclusive, y de hecho es lo que sucede, la combinación de ambas mejoras. Tanto el recalentamiento, obsérvalo acá, este es el proceso de recalentamiento, con el proceso de regeneración, que consiste en precalentar el agua que será enviado a la caldera. Perfectamente podemos combinar ambos procesos. ¿Y qué sucede cuando combinamos ambos procesos? Que la eficiencia térmica aumenta considerablemente. Vamos a colocar al lado derecho el diagrama temperatura-entropía de este ciclo, de un ciclo Rankine con recalentamiento y regeneración. Pero ojo, ojo, en este caso, el vapor extraído de la turbina para precalentar nuestra agua es enviado a la línea de alta presión. Muy bien, hasta ahora quizás te preguntes, pero profesor, no está explicando los diagramas temperatura-entropía que hasta ahora hemos presentado en los diferentes ciclos. No te preocupes, ya que en los próximos videos estaré resolviendo distintos ejercicios donde explicaré con lujo de detalles el diagrama temperatura-entropía de los ciclos Rankine con regeneración utilizando calentadores de agua cerrados. Antes de entrar de lleno a analizar los calentadores de agua cerrados, que repito es el objetivo de este video, vamos a cerrar este breve repaso de los ciclos Rankine visualizando la configuración básica de un ciclo Rankine real. Observa, por un lado tenemos el generador de vapor. ¿Pero qué es el generador de vapor? El generador de vapor es la combinación entre la caldera, que es la que recibe el calor de un quemador. Por supuesto, este quemador se alimenta con cierto flujo másico de combustible, y el sobrecalentador. El sobrecalentador nos permitirá recalentar el vapor que circula por las diferentes turbinas. Y por supuesto existe una chimenea, la cual permite la salida de los humos en este proceso de calentamiento. Obsérvese las turbinas. En este caso tenemos dos turbinas. Una turbina de alta presión, porque claro, acá es donde se alcanza la presión más alta, la presión de la caldera, y a medida que circula el vapor por la turbina va disminuyendo la presión. Obsérvese cómo se da el proceso de recalentamiento, justamente en el sobrecalentador del generador de vapor. Ahora bien, al vapor circular por la turbina de alta presión y de baja presión, hacen que gire a alta velocidad el eje solidario a ambas turbinas, que es lo que conocemos como la potencia generada por la turbina. ¿Y por qué queremos que este eje gire a alta velocidad? Porque a este eje se le acoplará un generador eléctrico. Obsérvese acá. El generador eléctrico envía la electricidad a algunos transformadores, dependiendo la configuración del ciclo, y por supuesto después del transformador, esta corriente es enviada a través de un tendido eléctrico a la demanda que exista en nuestras sociedades, por ejemplo, para alimentar los hogares, los urbanismos, las empresas, etc. Ahora bien, una vez que el vapor ha entregado toda su potencia en las turbinas, sale de la última turbina en el estado de mezcla. ¿Y a dónde es enviado?
es enviado a un condensador. ¿Para qué? Para transformar el vapor en el estado de mezcla que entra al condensador al estado de líquido saturado. Y por supuesto, como ya sabemos que en el condensador se alcanza la presión más baja, la presión del condensador, siempre vamos a utilizar una bomba para aumentar la presión de esta sustancia. Pero ¿cómo cambiamos del estado de mezcla al estado de líquido saturado? Esto lo logra el condensador porque el mismo se encuentra conectado a una torre de enfriamiento. Gracias a la torre de enfriamiento es que podemos enfriar nuestro vapor en el estado de mezcla para transformarlo al estado de líquido saturado, de agua fría. Ahora bien, el agua líquida que ha salido del condensador, la que se encuentra acá antes de la bomba, se encuentra a la menor presión y menor temperatura de todo el ciclo. Es decir, esta agua se encuentra fría. Por lo tanto, como el agua se encuentra fría, no podemos enviarla directamente a la caldera porque si no ocurrirían problemas como por ejemplo choques térmicos. Por lo tanto, debemos precalentar esta agua antes de ser enviada a la caldera. Pero ¿cómo la vamos a precalentar? Utilizando distintos calentadores de agua. Obsérvese acá. Vamos a utilizar en este momento 4 calentadores de agua. CC significa calentador de agua cerrado. Un calentador de agua cerrado, 2, 3 calentadores de agua cerrados. Y vamos a utilizar un calentador de agua abierto. Y recuerda que en este video justamente aprenderemos a cómo trabajar con calentadores de agua cerrados. En cuanto al abierto, ya lo trabajamos y lo puedes observar en el link que te recomendé del ciclo Rankine con regeneración utilizando calentadores abiertos. Muy bien, ahora vamos a colocar la tubería que pasará por estos distintos calentadores. Observa, acá se visualiza. Observa que en los calentadores cerrados se coloca tubería. Acá, acá y acá se coloca una tubería. En cambio, en el calentador abierto no se coloca ninguna tubería. ¿Por qué? Porque en el calentador de agua abierto se mezclará la sustancia. Pero ahora bien, ¿cómo vamos a calentar el agua que circula por esta línea? ¿Cómo la vamos a calentar? La calentaremos extrayendo vapor de las turbinas. Observa, he realizado 4 extracciones. Una primera extracción, una segunda extracción, una tercera extracción y una cuarta extracción. Y ojo, estos primeros calentadores se llaman calentadores de agua cerrados de alta presión. ¿Por qué de alta presión? Por lo siguiente, provienen de la turbina de alta presión. Recuerda que acá tenemos la presión de la caldera, la presión más alta posible. Luego la presión comienza a disminuir hasta acá. Esta presión es menor que la presión de la caldera y continúa disminuyendo hasta acá. Por supuesto, al recalentar, la presión continúa disminuyendo, continúa cayendo hasta acá. Continúa disminuyendo la presión hasta acá. Y finalmente se alcanza la presión más baja, que es justamente a la cual trabaja el condensador. Y justamente como las últimas 2 extracciones, esta y esta, se conectaron a la turbina de baja presión, estos calentadores se llaman calentadores de agua de baja presión. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos a enviar el vapor extraído de cada turbina? Por ejemplo, esta línea, ¿hacia dónde la vamos a enviar? Igual esta, ¿hacia dónde? Igual esta y esta. Observa. Colocaremos unas trampas o válvulas de estrangulamiento. Obsérvense acá estas trampas. Recuerda que el objetivo de las trampas o válvulas de estrangulamiento es justamente disminuir la presión. Por supuesto, ya sabemos que esta presión es más alta que esta presión, ¿correcto? Por lo tanto, esta presión que es más alta, que viene por acá, la vamos a disminuir utilizando la trampa y la vamos a disminuir hasta esta presión, que es justamente igual a esta. Ojo, se mezcla esta línea que está acá, se mezcla con esta para salir acá. Pero por supuesto, el calentador de agua abierto se encuentra a una menor presión, mira. Por tal razón se utiliza una válvula de estrangulamiento para disminuir la presión y poder mezclar en el calentador de agua. Y finalmente, en la última extracción, esta que está acá, es enviada al condensador. Pero por supuesto, para ser enviada al condensador, como este punto, observa la turbina, se encuentra a mayor presión que la presión del condensador, se coloca esta trampa para disminuir la presión. Pero ojo, el agua que sale del condensador y pasa por este primer calentador de agua cerrado, entra al calentador de agua abierto, donde se mezcla con el vapor extraído de esta línea.
y donde se mezcla con el condensado o agua líquida que proviene de este calentador. Pero como este calentador abierto donde se mezclan las sustancias se encuentra a esta presión, debemos aumentar la presión de este calentador de agua a la presión de la caldera, porque luego del calentador de agua abierto vamos a la caldera. Mira, esta línea va hasta la caldera, ¿correcto? Vamos a destacarla para que la visualice claramente. ¿Cómo podemos aumentar la presión del calentador de agua hasta la presión de la caldera? Simplemente la vamos a bombear con una bomba, así. Obsérvese esta bomba acá, la número 2. Esta es la bomba principal, esta es la bomba que alimenta a la caldera. Finalmente es importante acá en el calentador de agua abierto, en este, colocar un sistema de venteo, también conocido como desaireador o desgasificador. ¿Por qué? Porque en el calentador abierto se generan gases no condensables, es decir, que no pasan al estado líquido, y justamente estos deben salir por acá. Pero ¿por qué deben salir estos gases? Si estos gases no son extraídos de nuestro ciclo Rankine, puede traer distintos problemas, como por ejemplo esfuerzos inducidos en tuberías, corrosión en las placas soportes de los calentadores, corrosión y erosión en tuberías, puede corroer y erosionar las distintas tuberías de nuestro sistema, e inclusive aumenta la degradación o el desgaste de los distintos calentadores de agua. De allí la importancia de desgasificar acá en el calentador de agua abierto. Y así en pantalla tenemos en este momento una configuración básica de una central térmica real. Ahora pasemos a analizar este tipo de calentadores, los calentadores de agua cerrados. ¿Cómo vamos a trabajar con un calentador de agua cerrado en un ciclo Rankine? Justamente la información que a continuación te voy a proporcionar es clave para que puedas resolver cualquier ejercicio de ciclo Rankine con regeneración que utilice calentadores de agua cerrados. Observa, ya sabemos que existen dos formas de conectar el calentador de agua. La primera forma, obsérvese acá a la izquierda, toma por nombre en cascada hacia abajo. Primero aclaremos los dos fluidos que tenemos en los calentadores de agua cerrados. Acá tenemos el fluido que proviene de la turbina. El que se extrae de las turbinas entra por aquí y sale por aquí. El fluido que es extraído de la turbina, y por la línea marrón gruesa, por esta línea marrón, esta que está acá, circula el agua, el cual vamos a llamar agua de alimentación. El agua que irá hacia la caldera. Muy bien. La primera forma de instalar un calentador de agua es enviarlo a la línea de alta presión. Para ello se coloca una bomba y luego de la bomba se coloca una cámara de mezcla, tal como se visualiza acá en el esquema. La otra forma de instalar un calentador de agua cerrado, obsérvese acá a la derecha, donde el vapor extraído de la turbina se envía o bien al condensador o bien a otro calentador, utilizando cualquiera de estos dos dispositivos. Puedes utilizar una válvula de estrangulamiento, acá en esta línea, colocarla acá, la válvula de estrangulamiento, o puedes colocar una trampa. La trampa atrapa el vapor y solo deja circular la sustancia en estado líquido. De allí su nombre, trampa. Pero ojo, algo fundamental, este proceso de 1 a 2 que se sucede bien sea con una válvula de expansión o con una trampa, también llamado purgador, tiene como objetivo fundamental disminuir la presión de nuestra sustancia, es decir, la presión acá en 1 disminuye hasta la presión 2. La presión a la salida siempre es más baja. Y ojo, este estrangulamiento donde la presión disminuye siempre ocurre a entalpía constante, siempre. Es decir, la entalpía a la entrada de la válvula o de la trampa siempre es igual a la entalpía a la salida de la válvula o la trampa. Y finalmente, hoy aprenderemos a calcular la entalpía acá, observa, a la salida del agua de alimentación. ¿Cómo vamos a obtener la entalpía justamente acá en la salida del calentador de agua? Pero ojo, a la salida del agua de alimentación, ¿cómo la vamos a obtener? Esto lo aprenderás en breves instantes. Recuerda que cuando el vapor circula por la turbina va disminuyendo la presión. Siempre esto sucede. En otras palabras, el vapor se expande. Es decir, acá tenemos la presión de la caldera a la entrada, luego tenemos una menor presión, una presión menor que la presión de la caldera, la presión continúa disminuyendo hasta acá, acá tenemos una presión más baja y finalmente en la última salida de la turbina tenemos la presión más baja del ciclo, que por supuesto es la presión del condensador. Ahora en este momento requiero que pongas especial atención. Observa esta configuración con el detalle de un calentador de agua cerrado. Recuerda que la línea azul acá en la entrada
representa el vapor extraído de la turbina. Cuando este vapor se enfría, entregándole calor al agua de alimentación, siempre sale acá en el estado de líquido saturado, siempre. Mientras que el agua de alimentación que circula por la línea marrón, entra acá en el estado líquido y también sale acá en el estado líquido, pero por supuesto, acá sale más caliente. ¿Y por qué sale más caliente? Porque el calor del vapor extraído de la turbina es entregado al agua de alimentación. Ahora bien, observa estos dos puntos claves. Comencemos con el más sencillo, acá, la salida del agua de extracción de la turbina, acá. Vamos a ubicarnos acá. ¿Cómo vamos a calcular esta entalpía? Siempre se calculará así. La entalpía a la salida del agua de extracción, la que se extrae de la turbina, siempre será igual a H sub F, a la entalpía del líquido saturado, a la presión de extracción. Simplemente debemos utilizar la tabla del agua saturada, entrada por presiones, y con la presión de extracción vamos a tomar lectura de H sub F y esa será la entalpía acá en la salida del agua de extracción. Ahora vámonos al siguiente punto, un punto muy pero muy importante de analizar, que es este que está acá. ¿Cómo calculamos la entalpía en este punto? La entalpía del agua de alimentación, que tiene una presión de salida acá, P sub S es la presión de salida del agua de alimentación. Existen 4 formas de calcular esa entalpía, o lo que es lo mismo, 4 criterios para calcular esta entalpía. Los primeros 2 criterios se pueden utilizar cuando se conoce la temperatura de salida y la presión de salida del agua de alimentación. Es decir, acá, cuando se te proporcione la información acerca de la temperatura con que sale el agua de alimentación acá. Cuando te den la temperatura a la cual sale el agua de alimentación, y también conozcas la presión con que sale del agua de alimentación, puedes proceder de la siguiente manera. Utilizando esta primera fórmula, obsérvala acá, vamos a destacarla, en la siguiente forma. Pon mucha atención. H sub F, la entalpía en líquido saturado, V sub F, el volumen en líquido saturado, y la presión de saturación se obtienen de la tabla de saturación con la temperatura a la cual sale el agua de alimentación. Ojo, con la temperatura a la cual sale el agua de alimentación, y P sub S es la presión con la cual sale el agua de alimentación. El segundo criterio consiste en dirigirse a la tabla de líquido comprimido con estos dos valores, tanto con la temperatura con que sale el agua de alimentación como con la presión con que sale el agua de alimentación. Estos dos criterios son perfectamente válidos. Y los últimos 2 criterios se utilizan cuando no se conoce la temperatura a la cual sale el agua de alimentación. Vas a observar varios ejercicios de ciclo Rankine con regeneración que utilizan calentadores de agua cerrados donde no se proporciona esta información. La temperatura a la salida no se proporciona, solamente se conoce la presión a la salida. Observa, la presión, únicamente la presión. Pues existen 2 criterios, pero ojo, atención. El criterio válido o el que normalmente se debe utilizar es este. Vamos a destacarlo en verde, este que está acá, el tercero. ¿En qué consiste este tercer criterio que estoy destacando en verde? Consiste en lo siguiente. Vamos a dirigirnos a la tabla saturada entrada por presiones, porque lo único que conocemos es la presión. Pero ojo, no con la presión de salida, no. Utilizaremos la presión de extracción. Con la presión de extracción voy a leer H sub F y esa será la entalpía a la salida del agua de alimentación. Obsérvese que en este caso que he destacado en verde, las entalpías coinciden. ¿Cuáles entalpías coinciden? La entalpía a la salida del agua de extracción con la entalpía a la salida del agua de alimentación. Estas 2 entalpías coinciden, repito, cuando no se conoce la temperatura a la cual sale el agua de alimentación, no se conoce, solamente se conoce la presión. Pero ojo, debemos utilizar únicamente la presión de extracción. Y finalmente, el último criterio, ojo, muy poco utilizado, es este que está acá, que es calcular H sub F a la presión de salida. Por supuesto, esta entalpía te dará mayor y la eficiencia térmica también será mayor, pero este criterio es poco utilizado. El criterio que se recomienda en estos casos es este que está acá. Cuando se conoce solamente la presión, se utiliza la presión de extracción para conocer la entalpía a la salida del agua de alimentación. Si es necesario que en este momento coloques pausa y vuelvas a escuchar esta explicación, hazlo, ya que justamente esta información es clave
a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Y para culminar esta explicación, quizás en este momento te preguntes, pero profesor, ¿cuál de los 4 criterios utilizo? Esto dependerá de tu profesor. Es posible que tu profesor te indique que él utiliza el primer criterio, por ejemplo. Es posible este primer criterio. O quizás te lo deje a tu libre albedrío. Si lo deja a tu libre albedrío, ya sabes que al conocer la temperatura a la cual sale el agua de alimentación, puedes utilizar el primer criterio o el segundo criterio. En mi opinión, yo utilizo este criterio. En mi opinión, este que está acá. Y si no conozco la temperatura a la cual sale el agua de alimentación, utilizo este criterio. Este que está acá. Pero ojo, esta es mi opinión. Esta es la orientación que yo le doy a mis estudiantes. Pero tú debes consultar a tu docente cuál de estos 4 criterios aplica o, repito, si lo deja a tu libre albedrío. Cerremos este video visualizando un ejemplo numérico del cálculo de las entalpías en un calentador de agua cerrado. Observa. En pantalla se visualiza un sencillo ejercicio donde vamos a proceder a calcular las entalpías a la salida del calentador de agua cerrado, a la salida del agua de extracción acá en 4 y a la salida del agua de alimentación acá en 6. Vamos a calcular estas 2 entalpías. Quizás te preguntes, pero profesor, ¿cómo calculamos la entalpía acá a la entrada del calentador de agua cerrado, que es la extracción de la turbina? ¿Y cómo calculamos la entalpía acá a la entrada del calentador cerrado? Estos 2 cálculos los hemos trabajado suficientemente en los videos que ya te recomendé cuando resolvimos el ejercicio de un calentador de agua abierto. Ahí puedes encontrar cómo calcular estas 2 entalpías, pero de igual manera en próximos ejercicios las estaremos calculando. Muy bien, continuemos. Vamos a comenzar por la entalpía 4. Cálculo de la entalpía 4. Sabemos que en 4 tenemos un condensado, es decir, agua líquida, del vapor que se ha extraído de la turbina. ¿Cómo vamos a calcular siempre esa entalpía? De la siguiente manera. H4 siempre será igual a la entalpía del líquido saturado a la presión de extracción. En este caso la presión de extracción es la presión 2, que vale 1 megapascal. Obsérvese cómo en la turbina la presión va disminuyendo. Desde la más alta presión, que es la presión que proviene de la caldera, que en 1, 10 megapascal, hasta la presión de extracción, que es 1 megapascal, y hasta la última presión, que es la presión que va al condensador, que es la más baja posible, que en este caso vale 90 kilopascal. Por lo tanto, vamos a dirigirnos a la tabla de vapor saturado entrada por presiones y vamos a ubicar la presión de extracción. Recuerda que 1 megapascal es igual a 1000 kilopascal. Observa. En pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por presiones. Vamos a ubicar en la columna izquierda la presión de 1000 kilopascal. Acá se visualiza equivalente a 1 megapascal. Y vamos a tomar lectura acá en las columnas verdes de H sub F. H sub F vale 762,51 kilojoules sobre kilogramos. Vamos a la pizarra. Por lo tanto, la entalpía 4 no es más que 762,51 kilojoules sobre kilogramos. Acá tenemos la entalpía 4. A continuación vamos a calcular la entalpía del agua de alimentación. Aquí han 6, destacado con el punto amarillo acá. Y en este momento te pido de nuevo especial atención, ya que es la entalpía donde usualmente los estudiantes suelen presentar errores. Pero justamente al visualizar este video te garantizo que dominarás para siempre el cálculo de esta entalpía. Vamos a utilizar los distintos criterios que te mencioné para obtener la entalpía acá a la salida del agua de alimentación. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Vamos a destacar en marrón la primera manera. En este caso conocemos tanto la temperatura como la presión, ¿correcto? ¿Cuánto vale la temperatura? 180 grados centígrados. ¿Y cuánto vale la presión? 10 megapascal. Con estos 2 valores podemos dirigirnos a la tabla de líquido comprimido directamente y tomar lectura ¿de quién? De la entalpía en el estado 6. Observa. En pantalla se visualiza la tabla del agua líquida comprimida. Ubicamos la presión de 10 megapascal, obsérvala acá en el recuadro del centro, y luego ubicamos la temperatura de 180 grados centígrados, mírala acá. Acá se visualiza. Vamos a destacar esta línea y vamos a destacar la presión. Una presión de 10 megapascal y una temperatura de 180 grados centígrados. ¿Cuánto vale la entalpía? Acá se visualiza en la columna verde. Vale 767,68 kilojoules por kilogramo. Vamos a tomar nota de la misma. 767,68 kilojoules por cada kilogramo y listo. Hemos obtenido la entalpía a la salida del agua de alimentación.
Pero ojo, ¿qué sucede si la presión que me están dando no se encuentra acá en la tabla de líquido comprimido? Por ejemplo, me dan una presión de 4 megapascal, 3 megapascal, entonces no puedo utilizar estas tablas. En cambio, si me dan una presión de, por ejemplo, 8 megapascal, pudiera pensar en interpolar entre 5 y 10. Puedo interpolar entre 5 y 10 siempre y cuando, claro, conozca también la temperatura. Pero en resumen, ¿qué sucede si no puedo utilizar la tabla del agua líquida comprimida? Utilizo el siguiente criterio. ¿Cuál es el siguiente criterio? Que con la temperatura y presión conocidas, que en este caso la temperatura es 180 y la presión es de 10 megapascal, la presión a la salida del agua de alimentación, puedo calcular la entalpía 6 con esta fórmula como H sub F más el volumen específico del líquido saturado que multiplica a la presión de salida, que la conozco, 10 megapascal, menos la presión de saturación a esa temperatura. ¿Cómo aplico esta fórmula? Con la temperatura de 180 grados centígrados nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado entrada por temperaturas, ojo, y vamos a tomar lectura de ¿qué? Vamos a tomar lectura de la presión de saturación, del volumen específico del líquido saturado y de la entalpía en líquido saturado. De estos tres parámetros vamos a tomar lectura. Observa. En pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por temperaturas. Vamos a ubicar la temperatura de 180 grados centígrados. Acá se visualiza en esta fila. Vamos a colocarla más hacia el centro y destaquemos la fila. ¿Cuál es la presión de saturación? 1002,8 kilopascal. ¿Cuánto vale B sub F? 0.001127 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Y cuánto vale H sub F? 763,05. La presión de saturación vale 1002,8 kilopascal. B sub F vale 0.001127 metros cúbicos sobre kilogramos. Y H sub F vale 763,05 kilojoule sobre kilogramos. Ahora vamos a utilizar la fórmula correctora. Vamos a abrir este espacio por acá y simplemente sustituimos en nuestra fórmula. La entalpía 6 sería igual a H sub F, que vale 763,05, más B sub F, que vale 0.001127. Y ojo, mucho cuidado con el siguiente detalle. Acá las presiones se deben colocar en kilopascal. Siempre, mucho cuidado, en kilopascal. ¿Cuánto vale la presión de salida? 10 megapascal, pero a kilos son 10.000. 10.000 kilopascal menos la presión de saturación, que vale 1002,8. 1002,8 kilopascal. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la entalpía 6 toma un valor aproximado de 773,2 kilojoule sobre kilogramos. Obsérvese que el valor obtenido con esta fórmula es semejante al valor obtenido con el primer criterio, mira. Es muy semejante, la diferencia es poca. Finalmente, apliquemos los últimos dos criterios. ¿Cuándo se aplican los siguientes últimos dos criterios? Cuando no se conoce la temperatura a la cual sale el agua de alimentación. Vamos a destacar este criterio en morado. Vamos a suponer que solo conocemos la presión. La presión de salida vale 10 megapascal. Únicamente nos dan este dato. ¿Cómo podemos obtener H6 en esta situación? Donde, repito, no conocemos la temperatura. Vamos a suponer que la temperatura no es dato. En este caso, pon mucha atención, H6 es igual a H sub F, pero ojo, cuidado, a la presión de extracción, la cual vale 1 megapascal. De esta forma es que vamos a proceder para obtener la entalpía. Por lo tanto, la entalpía 6 será igual a... Vamos a dirigirnos a la tabla de vapor saturado entrada por presiones con la presión de 1 megapascal y vamos a tomar lectura de ¿quién? De H sub F. En pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por presiones. Ubicamos la presión de 1000 kilopascal, que se corresponde a 1 mega, y tomamos lectura de H sub F 762,51. H sub 6 sería igual a 762,51 kilojoule sobre kilogramos. Y ojo, vale la pena destacar lo siguiente: en este tipo de situaciones, la entalpía a la salida del agua de alimentación coincide con la entalpía a la salida del agua de extracción. Repito, ya que es muy importante, la entalpía H6 a la salida del agua de alimentación coincide con la entalpía a la salida del agua de extracción. Pero ojo, únicamente en este caso, cuando conocemos la presión y no conocemos
la temperatura. Ahora bien, compara este valor de entalpía con los obtenidos anteriormente. 762,51 es semejante a estos dos valores, a los obtenidos anteriormente, ¿correcto? Y finalmente, otra suposición que es válida, pero ojo, menos utilizada, que se aplica únicamente cuando conocemos la presión a la salida, 10 megapascal en este caso. H sub 6 se toma como H sub F a la presión de salida. Este criterio es poco usual que se aplique. Vamos a colocarlo acá, poco usual. De hecho, no es recomendable. Es recomendable aplicar el criterio inmediato anterior, es decir, calcular la entalpía con la presión de extracción, no con la presión a la salida del agua de alimentación. La presión a la salida vale 10 megapascal. 10 megapascal equivalen a 10.000 kilopascal. Sin embargo, si una persona aplica esta suposición, va a obtener que la entalpía 6 es más alta. Nos dirigimos de nuevo a la tabla del agua saturada entrada por presiones, pero esta vez ubicamos la presión a la salida, que es más alta, 10 megapascal o 10.000 kilopascal, acá se visualiza. Y tomamos lectura de H sub F 1407,8. 1407,8, obsérvese que es un valor alejado de los tres primeros valores que ya obtuvimos. Y por supuesto, si suponemos esta entalpía, la eficiencia térmica será mayor, por el simple hecho de que el agua está saliendo del calentador de agua cerrado con mayor energía. Genial. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto